Hola, que Dios les bendiga. Seguimos adelante caminando en la palabra del Señor y ahora nos vamos al Evangelio de Lucas, en uno de esos pasajes maravillosos en donde el Señor manifiesta ciertamente su poder, pero también su gracia, manifiesta su amor, manifiesta esa identificación con aquel que sufre. En esta oportunidad quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17, en ese pasaje en donde se relata la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es interesante cómo el pasaje está expresando algo tan importante y tan cercano a cada uno de nosotros como seres humanos, lo cual es la realidad de la muerte, es la realidad del dolor y de manera muy particular acá en este pasaje dice que esto sucede en una comunidad que se llamaba Naín y la palabra Naín significa placentero y por alguna razón Naín llevaba ese nombre, por alguna razón Naín se llamaba Naín, por alguna razón Naín, los que lo nombraron a través de los años, vieron en ese lugar un lugar placentero, un lugar bonito, un lugar agradable, pero inclusive los lugares lindos, placenteros y agradables, en algunos momentos el dolor embarga a aquellos que viven en ese lugar. Y ese era el caso en este momento, en donde el Señor está caminando con sus discípulos y realmente con mucha gente, con multitudes, y va caminando y también viene allí otra persona caminando. Pero esta persona viene caminando en una condición muy diferente al nombre de la ciudad de Naín placentero. Esta persona viene con dolor y esta es una mujer. Y la palabra nos dice que es una mujer viuda. Y esta mujer viuda estaba yendo a enterrar, escucha bien esto, a su único hijo, quien había muerto. Y esto, cuando pensamos en aquellos tiempos, el hecho de que una mujer fuera viuda, que solo tuviera un hijo varón, y ese hijo varón se le muriera, aunque no tenemos mayores detalles de la mujer, pero era muy común conocer y saber que cuando algo así sucedía, esta mujer entraba en una situación muy complicada, no solamente por el dolor de su hijo, sino por lo que le esperaba a ella en la vida. Era viuda, no tenía a su esposo. Y en aquellos tiempos las mujeres no eran tan independientes como son ahora. Había mucha, esa conexión era muy fuerte y la dependencia era muy grande, pero ella tenía una esperanza, y esa esperanza era su hijo. Pero ahora esa única esperanza que aparentemente tenía se muere. Y ahí va la mujer. Va la mujer caminando con el féretro de su hijo. En su mente seguramente se cruzaban muchos pensamientos, muchos sentimientos, en donde probablemente le hacían pensar y suponer qué hacer ahora, qué hacer con mi vida. Lo que ha sucedido en mi vida es terrible y sigue sucediendo. Perdí a mi esposo, ahora pierdo a mi hijo, ¿qué haré? Entonces, esa era la situación de esta mujer. Y en ese mismo momento Jesús aparece y dice la palabra que la ve. Y aparentemente a la distancia, al verla y verla llorar, le dice algo que en ese momento pareciera que no tuviera sentido. Jesús le dice a la mujer: no llores. Miren, lo natural en ese momento era llorar. Lo natural en ese momento era lamentar. Lo natural en ese momento era sentirse de la manera que correctamente esta mujer se sentía. Pero ahora Jesús viene y le dice: mujer, no llores.
¿Por qué le dijo eso? Yo creo que Jesús se lo dijo porque empezó a trabajar en ella lo que más quería Jesús que en ella se desarrollara, lo cual era la fe. Y la fe empieza cuando dejamos de lamentarnos. La fe empieza cuando dejamos de hundirnos en nuestra situación. La fe comienza cuando empezamos a dejar de vernos a nosotros mismos y nuestra situación y empezamos a ver a Jesús. Y en este caso particular empezamos a escuchar a Jesús. Jesús hasta ese momento no había hecho nada con el cuerpo de su hijo. El hijo seguía muerto. Y estaba completamente comprobado que estaba muerto porque ya iban al cementerio a enterrarlo. Él no había hecho absolutamente nada con este joven. Pero sí dijo algo, le dijo algo a ella. Le dijo: no llores. Empieza a activar tu fe. No sabemos si la mujer conocía a Jesús. No sabemos si ella obviamente no sabía lo que iba a pasar. Pero sí podía escuchar a Jesús. Y al escuchar a Jesús podía escuchar sus palabras que le decía que no llorara, que se dejara lamentar. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de escuchar las palabras de Jesús por nuestro propio lamento? Mira, donde Jesús está, siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo. Eso no quiere decir que en cada funeral, si tenemos nuestra fe puesta en Jesús, ese que ha muerto va a resucitar. No necesariamente quiero decir eso, pero sí hay muchas cosas muertas en nuestras vidas. Que no necesariamente es un hijo, que no necesariamente es un esposo, que físicamente estén muertos, sino que pueden ser, sí, un esposo muerto, pero muerto en la relación matrimonial. Pueden ser hijos que estén muertos, que aunque tengan vida, están muertos en sus sueños, en sus anhelos, en ese potencial que ellos como jóvenes tienen. La muerte puede manifestarse de muchas maneras. Un hogar muerto, una familia muerta, un negocio muerto, una profesión muerta, una economía muerta, en fin, tantas cosas que pueden estar muertas en nuestras vidas y que esas cosas que están muertas en nuestra vida son tan fuertes en nosotros que algunas veces nos impiden escuchar la voz de Jesús. Nos impiden escuchar la voz de Jesús. Ahora, esta mujer no. Esta mujer fue capaz de escuchar la voz de Jesús. Y no se dice si en ese momento dejó de llorar. Lo cierto es que Jesús se acercó. Y Jesús se acerca en la medida que nosotros estamos dispuestos a creerle. Y Él se acercó. Probablemente esta mujer dejó de llorar, y lo más seguro es que sí, para que Jesús se acercara. Es decir, mira, si el Señor te está diciendo hoy, ya no te lamentes más. Si el Señor te está diciendo, no llores más. Si el Señor te está diciendo que en este momento empieces a caminar en fe, a moverte por fe, a expresarte por fe. Si el Señor te está diciendo eso, escúchalo y obedécelo. Hazlo. ¿Por qué? Porque el Señor te lo está diciendo con un propósito, porque Él va a hacer algo. Y así fue. Jesús se acerca a donde estaba el cuerpo muerto del joven y le dice que se levante. Lo llama a que se levante. Y cuando leemos la palabra dice que el joven se levantó, y no solamente se levantó, sino que empezó a hablar. Es decir, el milagro fue hecho de una manera tal que el joven no solamente se levanta, sino que habla cuerdamente. Sus sistemas estaban funcionando bien. Mira, cuando el Señor hace un milagro, lo hace bien hecho. Y el Señor quiere hacer un milagro bien hecho en ti. El Señor quiere completar esa obra que ha iniciado en ti. Pero ten fe. Escúchalo. Obedécelo. Haz lo que el Señor te manda hacer. Aunque
para ti en este momento no tenga sentido, porque muchas veces estamos agarrados queremos agarrarnos más de nuestros problemas que agarrarnos del mismo Señor Jesús. Y el Señor quiere que hoy tú te agarres de Él. Agárrate de Jesús, agárrate del Señor, y Él va a hacer milagros. Dice la palabra que el joven se levantó, empezó a hablar, y luego el Señor se le entregó a su madre. Es decir, Jesús sabía por qué le estaba diciendo a la mujer que ya no llorara más. ¿Por qué? Porque su milagro venía. Porque lo que el Señor quería hacer en su vida, lo hizo. Mira, el Señor también quiere hacer muchas cosas grandes en tu vida, maravillosas. Cosas que ahora precisamente puedan estar ocasionándote dolor. El Señor quiere hacer algo para que ese dolor ya no sea una realidad en tu vida, sino que por lo que el Señor va a hacer, tú puedas seguir siendo y puedas realizarte como esa persona que Dios quiere que seas tú. Confía en el Señor hoy. Escucha al Señor. Obedece al Señor. Cree en el Señor. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.